Crónicas de hombres hechos dioses. Capítulo 1. El amanecer de los titanes. Cuando los metahumanos aparecieron, los llamaron milagros vivientes. Gobiernos enteros se rindieron ante ellos, creyendo que eran la solución a siglos de corrupción, guerra y violencia. Firmaron pactos, cedieron territorios, incluso les dieron asientos en los consejos de seguridad internacional. La fe en los dioses había regresado, pero esta vez tenían nombres y rostros humanos. El líder de todos era Cosmos. No vestía capa ni armadura. Su cuerpo parecía un lienzo de energía cósmica, un sol humano que podía moldear la realidad con un pensamiento. Para presidentes y dictadores, era la promesa de paz eterna. Pero en su mirada había distancia, como si viera en los hombres simples insectos. El pueblo no tardó en darse cuenta de la verdad. En la televisión, los noticieros mostraban imágenes de los hombres hechos dioses salvando ciudades de catástrofes, desarmando ejércitos rebeldes, levantando monumentos en segundos. Pero en las calles, los susurros eran diferentes. Se hablaba de mujeres desaparecidas tras ser rescatadas por los héroes. De barrios enteros arrasados porque un dios decidió dar un ejemplo. De niños asesinados al ser usados como rehenes, borrados sin juicio, sin culpa, solo porque eran un estorbo en el camino. La gente empezaba a entender algo que los gobiernos no querían aceptar. Ya no éramos ciudadanos, éramos propiedad. En medio de esa ciudad oscura estaba Azekzel, un joven cualquiera. Trabajaba en lo que podía, sobreviviendo día a día entre policías corruptos, carteles que se disputaban la frontera y dioses que creían gobernar con justicia. Para él, los héroes no eran un milagro, sino una amenaza más en un mundo donde la vida humana no valía nada. Una noche, caminando por una calle solitaria, un ladrón lo encañonó. El disparo sonó tan fuerte que el tiempo pareció detenerse, pero la bala nunca lo tocó. Quedó suspendida en el aire, temblando, como si el universo hubiera decidido desobedecer sus propias reglas. A X con acento agudo, él la vio caer al suelo lentamente, y corrió sin mirar atrás. Esa noche soñó con un mar de estrellas que lo llamaban por su nombre. Lo que aún no sabía era que el destino le había puesto en las manos la chispa más peligrosa de todas, la capacidad de desafiar a los hombres hechos dioses. Capítulo 2. El despertar de Azekzel. Azekzel comenzó a notar cosas extrañas después de aquella noche en la que la bala se detuvo frente a su rostro. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba voces que no estaban allí. Otras, veía imágenes de ciudades que nunca había visitado, mundos desconocidos que aparecían como sueños demasiado reales. Un día despertó en su cama y juró que el reloj de la pared había explotado en 1000 fragmentos para luego volver a armarse, como si el tiempo mismo retrocediera obedeciendo a su respiración. No entendía lo que ocurría. Lo único que sabía era que tenía miedo. Mientras tanto, los supuestos salvadores comenzaban a mostrar su verdadera cara. En la prensa estallaban escándalos. Grabaciones de héroes borrachos destrozando bares enteros, videos clandestinos de metahumanos asesinando a civiles por diversión, testimonios de mujeres y hombres desaparecidos tras ser rescatados. Los gobiernos intentaban ocultar la verdad, justificando cada crimen como un accidente o un acto necesario para la paz. Pero en las calles ya nadie se tragaba esas mentiras. Las corporaciones, viendo el caos, empezaron a rentar a sus propios metahumanos en secreto, armas vivientes entrenadas para espiar y, en caso extremo, destruir a los hombres hechos dioses. Todo bajo sombras, porque enfrentarlos de manera abierta sería provocar la aniquilación de ciudades enteras. En medio de todo, Axel se convirtió en un criminal a los ojos del mundo. Lo acusaron de robar un supermercado en plena madrugada. Las cámaras de seguridad mostraban su rostro. La prensa lo llamó el Robin Hood de los barrios podridos. Lo que no contaron fue la verdad. Axel había encontrado a 3 niños pequeños, abandonados y muriendo de hambre en una vecindad destruida por un operativo de los dioses. Robó pan, leche y frutas, y en su pecho algo ardió con fuerza cuando vio a esos niños comer como si hubieran vuelto a la vida. Ese fuego era distinto. No era furia, ni miedo, ni tristeza. Era poder. El mismo que, sin que Axel lo supiera, lo convertiría en algo mucho más grande que Cosmos y todos sus aliados juntos.
Los barrios más marginados comenzaron a murmurar su nombre. Para los ricos y para el gobierno, Axel era un delincuente. Pero para la gente olvidada, era la primera chispa de esperanza en un mundo gobernado por monstruos que jugaban a ser dioses. Capítulo 3. El nombre de Cronos. La ciudad temblaba bajo la lluvia. Los truenos se confundían con los gritos de la gente que huía. En medio de la avenida, Axel enfrentaba a un monstruo de 3 metros de altura. Titán, el verdugo de Cosmos, el dios que nadie se atrevía a desafiar. El primer choque fue brutal. Titán lo tomó del cuello y lo lanzó contra un edificio, rompiendo muros como si fueran papel. Axel apenas podía levantarse, con la sangre resbalando por su boca. Pero había algo nuevo ardiendo en él, una furia que lo hacía más fuerte con cada golpe recibido. ¿Tú eres el niño que juega héroe?, escupió Titán con desprecio. Axel levantó la mirada, sus ojos brillando con un poder que no entendía del todo. No soy un héroe. Se puso de pie, la lluvia evaporándose a su alrededor, los rayos de sus ojos iluminando la noche. Yo soy Cronos, rugió, y el eco de su voz retumbó por kilómetros, como si el universo mismo lo reconociera. Los golpes se convirtieron en explosiones. Cada impacto hacía vibrar la tierra, las ventanas estallaban a calles de distancia. La lluvia desaparecía con cada puñetazo, evaporada por el calor del poder de Axel. Titán arremetía con toda su fuerza, lanzando autos como proyectiles, arrancando columnas de concreto para aplastarlo. Pero Axel resistía, y con cada segundo se volvía más fuerte, más rápido, más letal. El suelo se quebraba, la ciudad temblaba como si fuera a colapsar. Los vecinos, escondidos, sentían cómo el aire se les escapaba de los pulmones con cada choque. Entonces sucedió lo impensable. Titán tomó un automóvil y lo arrojó con furia. El vehículo voló varios metros hasta estrellarse contra un muro donde estaban aquellos niños. Los mismos que Axel había rescatado del hambre días antes. El estruendo fue seco, brutal. No hubo gritos. Solo silencio. Axel se quedó helado por un instante, mirando los cuerpos aplastados. Algo dentro de él se quebró. No, murmuró, y luego gritó con un rugido que partió la noche en dos. Un destello salió de su cuerpo, cegador. El suelo se volvió polvo, las estructuras cercanas colapsaron como arena, y la realidad misma se estremeció bajo su furia. Titán quiso huir, pero Axel apareció frente a él en un parpadeo. Lo tomó del cuello con una sola mano y lo levantó en el aire. Lo estrelló contra el pavimento con tanta fuerza que abrió un cráter de metros de profundidad. Por primera vez en su vida, Titán sintió dolor. Axel ascendió en el aire y descendió a toda velocidad, impactando con sus pies contra el pecho del coloso, hundiéndolo aún más en el suelo. Titán escupió sangre, mareado, aturdido, incrédulo. El joven lo miraba desde arriba con una calma furiosa. Levantó un dedo, y el aire alrededor de Titán se volvió insoportable. Una fuerza invisible lo aplastaba con el peso de 1000 veces la gravedad normal. El gigante temblaba, sus músculos colapsaban, sus huesos crujían. Axel bajó, lo tomó de la cabeza y le susurró con un odio frío. No te perdonaré. Titán intentó liberarse, rugiendo desesperado. Suéltame, maldito mocoso. Pero su fuerza ya no era nada frente a la tormenta que era Cronos. Axel apretó el puño y lo atravesó en el pecho de un solo golpe. El grito de Titán se apagó en un instante mientras Axel rugía. Yo soy Cronos. El cuerpo del coloso cayó de espaldas, rompiendo el concreto con un estruendo final. En sus últimos segundos, con la sangre llenando sus labios, una lágrima rodó por su rostro al ver los cuerpos de los niños que había matado. Por primera vez, Titán sintió no solo dolor, sino culpa y finalmente recordó su pasado. Capítulo 4. Nace un titán. Mientras Titán moría, con la sangre llenándole la boca y la mirada perdida en la oscuridad, balbuceó con la voz rota. Recuerdo el frío. Más que nada, el frío. Y su mente se perdió en los recuerdos. Era un niño en las calles de Río. Tenía hambre, tanto que el dolor en el estómago era lo único que lo mantenía despierto. El frío de las noches le calaba hasta los huesos, y solo la cobija mugrienta que compartía con su hermano Tiago lo mantenía vivo. No tenían nada.
No eran nadie. Eran invisibles. Una noche llegaron hombres de traje negro. Les prometieron comida y calor. Y los niños, ingenuos, los siguieron como corderos al matadero. El lugar no era un refugio. Era el programa Génesis. Un campo de pruebas donde 100 niños eran convertidos en armas vivientes. Agujas, sueros, peleas a muerte. No había cariño, no había esperanza. Solo órdenes y castigos. La verdadera tortura no fueron los experimentos. Fue el día en que lo pusieron frente a Tiago. Solo uno de ustedes seguirá respirando, dijeron. Y arrojaron cuchillos. Tiago lloraba, suplicaba. Axel jamás lo supo, pero ese día, un hermano mató a otro. No porque quisiera, sino porque el hambre, el miedo y la desesperación lo habían convertido en algo peor que un animal. Esa noche, Titán mató a su hermano. De 100 niños, solo él sobrevivió. No porque fuera el más fuerte, sino porque ya no tenía nada que perder. Su cuerpo se volvió acero, su fuerza un monstruo, pero su alma quedó hueca. Y entonces apareció Cosmos. Con su voz calmada y su mirada fría, lo llamó Dios. Le dijo que había nacido para dominar, que su sufrimiento tenía un propósito: someter a los débiles, ser un pilar de la liga. Titán creyó en esas palabras. Se convenció de que su dolor lo había transformado en algo superior. Pero la verdad era otra. Nunca fue un dios. Fue el perro de Cosmos. Un verdugo con músculos de acero y un corazón roto. Ahora, tirado en el suelo con el pecho abierto por el puño de Axel, entendía lo que realmente había sido. No un salvador. No un héroe. Solo un niño de la calle que tuvo hambre y frío, y al que le robaron hasta el derecho de elegir su destino. Una lágrima rodó por su rostro al recordar a Tiago, y en su último aliento pensó en lo que pudo haber sido. Titán pudo ser el héroe que todos necesitaban. Pero Cosmos lo llevó por un camino sin regreso. Y mientras la oscuridad lo envolvía, volvió a sentir el mismo frío de su niñez. El mismo frío de la noche en que mató a su hermano. Capítulo 5: La Liga de los Dioses. La noticia corrió como pólvora. Titán había caído. Las calles se llenaron de rumores, la gente hablaba de un joven desconocido que gritó su nombre como trueno y derribó al gigante invencible. Los gobiernos callaban, los noticieros mentían, pero la verdad corría en susurros. Un dios sangró en San Luis Potosí. Cosmos, desde su trono de silencio en medio del océano, lo sintió. Sus ojos blancos brillaron con un fulgor más intenso de lo normal. No dijo palabra, pero todos los miembros de la liga supieron que algo había cambiado. Ese mismo día, fueron convocados. Cosmos flotaba sobre el mar, meditando como un ente incomprensible. Su cuerpo negro, recubierto de partículas cósmicas, parecía devorar la luz del día. Él no necesitaba hablar, su sola presencia imponía obediencia. Para los gobiernos era la divinidad viviente, el Mesías de la nueva era. Para quienes lo conocían de cerca, era un vacío sin alma, un dios que nunca entendió a los hombres porque no se sentía uno de ellos. A su derecha estaba Olimpia, la amazona moderna, hermosa, fuerte, la encarnación de la perfección griega en pleno siglo XXI. Los noticieros la pintaban como símbolo de esperanza, pero los que vivían en las calles sabían otra historia: soldados mutilados bajo sus entrenamientos, enemigos ejecutados sin juicio y amantes desechados como basura. Para Olimpia, la humanidad no era algo que debía proteger, sino un rebaño que necesitaba ser domado. Al otro lado, de pie en un rascacielos derrumbado, estaba Trueno. Su cabello cano no ocultaba la brutalidad en su porte. Corporaciones enteras lo contrataban como un arma viviente, y los gobiernos le temían más que a una bomba nuclear. Decían que podía concentrar rayos de energía desde la atmósfera y reducir ciudades a polvo. Pero fuera de cámaras, era un alcohólico sin redención, un viejo lobo de guerra que había vendido su alma hace décadas. En las sombras, apartado del resto, permanecía Espectro. Su figura cubierta por la capa negra y el cuervo en el hombro eran un recordatorio de que no todos los monstruos rugen, algunos susurran. Nadie sabía de dónde venía, ni a qué bando servía en realidad. Se hablaba de desapariciones, de políticos muertos en sus casas sin rastros de violencia. Espectro nunca dejaba huellas, solo silencio y miedo. Y allí estaba también el monarca de las sombras, un ser más joven,
pero tan aterrador como cualquiera de los demás. Su cuerpo parecía hecho de oscuridad viva, con líneas de energía azul que latían como venas brillantes. No servía a nadie más que a sí mismo, y sin embargo Cosmos lo mantenía cerca, quizá porque sabía que era demasiado peligroso como enemigo. El monarca no buscaba ser Dios, buscaba ser leyenda. Esa era la Liga de los Dioses. No héroes, no salvadores, sino verdugos vestidos de gloria, dioses falsos que se alimentaban de la obediencia de un mundo quebrado. Y ahora, por primera vez, alguien había osado alzar la mano contra ellos. Un chico al que llamaban Cronos. En el mar, Cosmos abrió los ojos. Que lo encuentren, dijo, con voz que hizo vibrar el aire. El cazador ya había sido soltado. Y la guerra apenas comenzaba.